Entonces, continuando, ya habíamos observado lo que era el primer modo de vibración, el cual tenía un periodo de 0.477 segundos. Entonces vamos a decirle aquí, para ir ordenando lo que sería los resultados. Primer modo, el cual va a ser traslacional en la dirección del eje XX con un periodo máximo de 0.477 segundos. Y de esta forma podemos ir arreglando cada uno de los modos. En este caso, el segundo modo, el cual también es dirección traslacional, pero en este caso va a ser en dirección del eje YY. Si vemos su animación, observamos que en la vista 3D se desplaza en la dirección del eje Y, y observándolo también en planta, podemos observar cómo el desplazamiento se realiza en esta dirección. Por lo tanto, para el segundo periodo, el cual sería 0.462, tendríamos este resultado. Luego pasaríamos a lo que sería el tercer modo, el cual observamos en la vista tanto 3D como en la vista en planta, que es totalmente rotacional. Vemos como la estructura es bastante regular, entonces tiene el mismo centro de masa y rigidez, por lo tanto observamos el movimiento y lo tabulamos en los resultados, indicando que el modo 3 va a ser totalmente rotacional en la dirección XY con un periodo máximo de 0.395 segundos. Donde, si lo comparo con el periodo máximo tanto en dirección X como Y, el cual es de 0.81 segundos, aquí puedo indicarle que es el periodo máximo de la estructura. Al compararlo con los obtenidos en la forma, por medio del análisis modal, podemos indicar que estamos chequeando con los parámetros normativos. Ahora, esto en cuanto a las formas modales, que va relacionado a lo que serían las masas participativas. Entonces, si nos vamos a la norma sismorresistente venezolana, donde el método de análisis dinámico espacial de superposición modal con 3 grados de libertad por nivel es el que generalmente se aplica para determinar lo que serían las formas modales, como lo hicimos inicialmente, como se realizó inicialmente. Números de modo de vibración, artículo 9.4. Entonces tenemos que la estructura tenía 3 grados de libertad por nivel para un total de 12. Si vamos a el número de modos de vibración, ¿sí?, el cual calculamos, luego podemos observar, de acuerdo a este tipo de análisis, que dice, en este método toma en cuenta el acoplamiento de las vibraciones traslacionales, rotacionales, helificación y considera 3 grados de libertad para cada nivel. Donde dice, el número mínimo de modos de vibración sería a utilizar 3. En este caso, el mismo sería para análisis estáticos y dinámicos.
de acuerdo a esta sección 9.4.4, y donde nos indica también que el número de modos es necesario que garantice que la sumatoria de las masas participativas de los primeros n modos exceda por lo menos el 90% de la masa total del edificio para cada una de las direcciones del análisis. Entonces, si nos vamos al modelo, ¿sí? Voy a parar aquí estas animaciones. Le voy a decir que me muestre la vista sin deformar de la estructura. Ya sabemos que los tres primeros modos de vibración no superan el periodo máximo de la estructura. Ahora vamos a observar de forma tabulada cuáles son los valores para cada uno de los modos del periodo y también cuál va a ser la participación de las masas en cada una de estas formas modales. Entonces, vamos a observar aquí donde sería nuevamente Display, Show Tables. Voy a indicarle ahora que me muestre para los resultados modales, que me muestre la participación de las cargas. Le doy OK. Aquí me indica que para la dirección X y Y va a alcanzar un máximo del 100%. Entonces ingresamos nuevamente, le vamos a decir que nos muestre también, ya sea de forma simplificada y de forma detallada. Ingresamos allí nuevamente, Show Tables, participación de masas y radios. Aquí lo podemos observar. Le voy a dar clic derecho, exportar a Excel. Él me exporta automáticamente la tabla con los valores que estoy necesitando. Le doy copiar, me voy a mi hoja Excel de la respuesta dinámica de la estructura. Vamos en masas participativas, tengo una tabla ejemplo. Aquí le voy a colocar que esta tabla es de participación de masas, donde vamos a ajustar todos los valores. Tenemos que primero el caso, que es modal, el modo el cual va del 1 al número 12, el periodo de ese modo correspondiente, la dirección. Por ejemplo, ya lo habíamos observado anteriormente gráficamente que el primer modo va a ser traslacional a la dirección XX con un periodo de 0,47 segundos, y de forma tabulada también lo podemos observar donde el primer periodo es de 0,477 y la masa se está desplazando totalmente en la dirección del eje X con un 83.51%. Para la dirección del eje Y, que sería el segundo modo, en este caso nos indica que en esa dirección va a ser totalmente traslacional. Ya luego el tercer modo no nos indica que va orientado hacia uno y hacia otra dirección, sino que tiene un centro de masa y rigidez, el cual es el mismo para toda la estructura, y no hay mayor porcentaje de masa en una dirección y otra. El periodo era de 0,395. Y ahora vamos a observar lo que sería esta participación de masas, la cual debe alcanzar por lo menos el 90% en cada dirección. Nos vamos aquí a sumatoria. Entonces observamos que estos son los valores que necesitamos comparar con lo que sería la norma sismo resistente, en la cual nos indica
que el número de modos que garantice la sumatoria de las masas participativas, los primeros n modos, sea el 90%. Entonces vamos a la dirección de X. En la dirección X observo que alcanza el 100% de participación. En la dirección del eje Y también alcanza el 100%, que son las direcciones principales que necesitamos garantizar. Entonces observamos que en el modo número 7, en la dirección del eje X alcanza el 86%, en la dirección del eje Y alcanza el 94%, ya en la dirección del eje X, en el octavo modo de vibración, alcanza el 94.79, sería aproximadamente el 95%, y para la dirección del eje Y también estaría alcanzando ya prácticamente el 94%. De aquí hacia abajo, entonces estamos observando que ya la estructura llega a un 100% de participación, donde lo más importante es garantizar que la estructura por lo menos participe hasta un 90% de las masas. Entonces ya con esto tendríamos chequeado lo que sería la corrección del cortante basal, las formas modales, que sean los periodos inferiores al máximo de la estructura calculado, que los movimientos en las dos primeras direcciones sean traslacionales, la tercera sea rotacional, que las masas participativas por lo menos alcanzan un 90% de participación, y vamos a chequear ahora lo que sería el desplazamiento total de la estructura. Vamos a revisar el artículo de la norma, el cual sería capítulo 10, control de desplazamientos, desplazamiento lateral total. Esta área máxima se calculará como el valor resultante de 0.8, que es un factor constante, por R, que es el factor de reducción de respuesta, por el desplazamiento lateral calculado para las fuerzas de diseño en cada uno de los niveles, los cuales tienen unos valores límites. Dice la verificación del cumplimiento de los valores límites en la tabla 10.1 se hará en cada línea resistente o en los puntos más alejados del centro de rigidez. El cociente que sigue no excederá en ningún nivel los valores dados en la tabla 10.1. Entonces la tabla que está en la parte inferior nos indica que los valores límites van a estar referenciados en base a los tipos de estructura. Si la estructura está clasificada como grupo A, B1 o B2 y la estructura es susceptible de sufrir daños por deformaciones como tal, o no es susceptible, entonces va a tener un valor máximo. En este caso estamos hablando que la estructura es un grupo B2, como ya lo clasificamos inicialmente, ¿sí? Datos del espectro, la estructura es un grupo B2, ya que es de uso comercial o residencial. Vamos nuevamente allí a la norma. Tenemos un valor máximo de 0.024, perdón, 0.018. Hay separaciones mínimas a respetar en caso de que la estructura tenga linderos o haya edificaciones adyacentes, donde dice toda la edificación deberá separarse su lindero una distancia mayor que R más 1 dividido entre 2. Si revisamos lo que sería la hoja de espectro de diseño, que tiene también todos los parámetros, en la parte de desplazamientos también nos habla en control de desplazamientos, desplazamientos totales y los valores límites, ¿sí? En este caso habla que el valor límite para una estructura la cual tenga una separación, un desplazamiento máximo de 0.018, que dice la verificación del cumplimiento no va a exceder este valor y la estructura tener por lo menos una separación de 1.31 centímetros de estructuras adyacentes. Entonces vamos al programa y le voy a decir al programa que también me puede mostrar gráficamente lo que sería este desplazamiento máximo. Le voy a decir history response plot. Luego cuando ingreso allí le voy a decir que me muestre
las máximas, máximo story drift, máxima deriva de piso, y luego voy a seleccionar en cada uno de los casos de carga dinámica, que serían los sismos. En este caso, primero para el sismo en X, me está indicando que es de la dirección global del color azul. Puedo observar que tiene un desplazamiento máximo en el nivel de entrepiso 2, que es a los 7 metros. También me lo muestra aquí. Como resultado me dice que el valor máximo va a ser de 0.000871, que se encuentra en el nivel de entrepiso 2 a los 7 metros. Entonces yo puedo allí chequear directamente si la estructura me está chequeando con lo que serían los desplazamientos máximos. La fórmula me indica que sería derivas, podemos buscar aquí en la norma, sería 0.8 por R por la deriva máxima. Entonces si vamos al programa sería entonces 0.8 por R, que es el factor de reducción de respuesta de la estructura, que en este caso sería 6. Vamos en datos, un R igual a 6. Vamos aquí también en datos del espectro, R igual a 6 por 6 por este desplazamiento máximo que lo estamos observando gráficamente, el cual sería de 0.000871. Entonces para esa dirección el desplazamiento máximo de la estructura va a ser de 0.0041, el cual, si comparamos con el valor máximo de 0.018, estaría dentro de los rangos permisibles para la norma sismo resistente. Ahora, si vamos a la otra dirección, la dirección del sismo en Y, nos indica que el desplazamiento máximo va a ser 0.8 por R, que es 6, por 0.000909, para un valor máximo de 0.0043632, que sería inferior también al 0.018 que nos está indicando la norma para este tipo de estructura. Pero vamos a hacerlo de forma tabulada. Vamos en Display, Show Tables. Le voy a decir al programa que el resultado ahora me muestre para desplazamientos, estructuras, resultados, desplazamientos. Vamos a ver donde dice History Street. Si es allí, tenemos entonces lo que serían las derivas. Vamos a decirle que me lo muestre más detallado. Aquí y aquí. Vamos a utilizar esta. Vamos a utilizar la History Street. Le voy a decir al programa que solamente necesito los casos de carga del sismo en X y el sismo en Y. Voy a darle clic derecho y le digo que me exporte esto a Excel. Y ya tengo mi tabla con las derivas máximas. La selecciono, la voy a copiar, voy a ir allí a lo que sería mi hoja de cálculo, la cual ya está tabulada. Esta sería la tabla de derivas de piso. Derivas de piso. En este caso nuestra deriva máxima va a ser de 0.018, ya que la estructura es igual a R igual a 6. R igual a 6.
Ahora vamos a revisar lo que sería los valores. En este caso sería la carga aplicada, que sería el caso de sismo en X o sismo en Y, el nivel y la deriva de ese nivel, la deriva máxima, el punto y la coordenada. Estas serían las derivas elásticas de la estructura dentro del rango elástico, y debemos pasarla al rango inelástico, el cual es cuando aplicamos el factor de corrección para determinar si se encuentra dentro de los parámetros que nos está indicando la norma. Entonces vamos a tomar de la anterior. Aquí automáticamente la fórmula está tabulada para que nos determine cuál es la deriva máxima. Vamos a revisar aquí, entonces vamos a ir colocando en cada uno de los niveles las derivas de piso en la dirección tanto X como en Y. Vamos tomando los valores que necesitamos, copiamos todas las derivas, las copio tanto en la columna de derivas en X como en la columna de derivas en Y vamos borrando lo que no sea el caso. Para la primera son simplemente en X, para la segunda sería en Y, para la tercera en X, para la cuarta en Y, para la quinta en X, la sexta en Y, la séptima en X y la octava en Y. Entonces aquí tenemos la fórmula, que sería la deriva elástica multiplicada por 0.8 por R igual a 6. En este caso R va a ser 6. Copio la misma fórmula para todo y automáticamente aquí nos dice que está tomando el valor máximo, el cual va a ser en el para el nivel, para un rango de 0.042, el cual, si lo comparamos, vamos a esta hoja, copiamos aquí los desplazamientos, los llevamos a la hoja Excel que estamos trabajando. Vamos a ver si lo deja pasar, si no lo hacemos simplemente como una imagen. Ajá, lo paso como una imagen y entonces puedo establecer que la estructura se encuentra dentro del límite permitido, el cual es de 0.018 para la dirección del eje X en el rango inelástico. Ahora vamos a ver para la dirección del eje Y. Aquí la deriva máxima es de 6, perdón, el factor de reducción de respuesta es 6. Aplico el mismo valor para todos y puedo observar cómo en el nivel de entrepiso 7, perdón, en el nivel de entrepiso 2 voy a tener un valor de 0.042, que si me voy al programa, le digo display show tables, le digo que me muestre las derivas de piso y le digo que me la muestre por concepto de el sismo en X, tendría que era en el nivel de entrepiso 2 para un valor de 0.000871, que si lo comparo con el que estoy revisando sería exactamente el mismo valor. Y si reviso con la dirección del eje Y, vamos allí al programa, le digo ahora que sería para el sismo en Y, tengo también
que mi desplazamiento máximo es de 0.000909 en el nivel de entrepiso 2, y si reviso los valores tabulados tengo el mismo valor. Entonces con esto puedo definir que la estructura se encuentra totalmente chequeada en cuanto a los parámetros de la norma sismo resistente venezolana. Esto para este tipo de estructuras, que sería de concreto armado bastante regular, y podría proceder a lo que sería la revisión de el diseño de concreto armado del modelo con el cual se está trabajando. Ahora, en muchos casos a veces se puede necesitar trabajar lo que serían los valores de la estructura para diseñar, por ejemplo, de forma manual. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar aquí una vista 3D y aquí voy a colocar una vista de elevación 1, por ejemplo. Y si queremos observar los resultados en cada uno de los elementos estructurales, vamos a decirle al programa lo siguiente. Vamos a suponer que nosotros necesitáramos, por concepto de la combinación más desfavorable, que generalmente termina siendo la segunda combinación normativa, la cual es 1.2 el peso propio más 1.6 la carga variable. Si por ejemplo yo necesitara calcular de forma manual cualquiera de los elementos, podría decirle para los elementos de viga que nos muestra el momento 3.3 que necesitamos observar lo que serían los valores dentro de la gráfica. Le digo aplicar y aquí podemos observar momentos máximos y mínimos de cada uno de los elementos con la unidad con la cual estemos trabajando, cuál sería mi elemento más desfavorable, en este caso en qué pórtico. Le podemos dar clic derecho, allí puedo observar el valor máximo para el corte, el cual en este caso sería de menos 13.299 y un momento máximo de 18.446. Podemos pasar por observar en cada punto de este elemento, en este caso sería la viga, cuál sería el valor del momento del corte. Podemos revisarlo por cada uno de los casos de carga estáticos de forma independiente, por los casos dinámicos, o por las combinaciones de carga, o por las formas modales. Esto podemos hacerlo en base a cualquiera uno de los elementos que están allí representados. Vamos a suponer que necesite que me indique en resultados, que me indique el corte 2.2, que en este caso sería para las columnas. Le doy a aplicar, corte 3.3, allí me las está mostrando. En este caso podemos observar el corte de las columnas. Si seleccionamos esta, le doy clic derecho, nos está mostrando cuál sería el valor del corte máximo y el momento en esa columna. Y de esta forma, si necesitamos resolver de forma independiente el diseño de cada uno de los elementos, lo podemos hacer a través de estos resultados. También podemos observar lo que sería en planta, resultados de formaciones en las losas. Vamos a ver, por ejemplo, por la combinación 2, el momento 2.2. Le voy a aplicar cuál sería en este caso el diagrama de momento 2.2 de la estructura por concepto de esta combinación de carga en cada uno de los niveles. Allí también podemos ver cada uno de los paños, los resultados de forma independiente, y vamos seleccionando el caso o combinación de carga que necesitamos revisar. También le podemos decir el valor al programa que nos indique cómo sería el resultado de forma tanto gráfica como expresada dentro de la gráfica. Y a medida que vamos pasando por cualquier punto de estas franjas identificadas, podemos observar el valor y determinar los valores que necesitemos para hacer algún tipo de revisión, algún tipo de formación, más allá de lo que sería, por ejemplo, la deformación a través de las combinaciones de carga o
o las combinaciones de carga independiente o las formas modales, todos los datos que necesitamos aplicar para la resolución del proyecto como tal. Entonces ya chequeado lo que sería eh, los parámetros de la norma sismo resistente, podemos proceder a realizar lo que sería el diseño de los elementos de concreto armado para este tipo de estructura, en este caso particular de una estructura de baja a mediana altura.